Hola mis amigos, un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga. Me alegra una vez más poder estar reunido con ustedes y poder compartir a través de este espacio lo que creo que hay en el corazón de Dios y que encontramos en las Escrituras. Hemos estado llevando a cabo una serie hermosa que tiene como título Escandaloso Amor, y esta serie se basa en la vida de Jesús y en el Evangelio predicado por Jesús. Hemos hablado de cómo ese mensaje del Evangelio de Jesús fue escandaloso en su tiempo, escandaloso en su época, porque fue un evangelio que se acercó al humilde, que se acercó al necesitado, que abrazó al rechazado, que tocó al considerado impuro por las estructuras religiosas, y por consiguiente fue un evangelio que golpeó las mismas estructuras religiosas, levantando así enemigos Jesús dentro de las filas de la fe. Eso causó escándalo en su época, escándalo dentro de los líderes religiosos que no podían soportar o no podían ver un evangelio que incluía a todos y que ponía una mesa en la cual todos se podían sentar. Pero también causó escándalo entre aquellos que eran rechazados y considerados impuros, aquellos que eran señalados porque vieron en Jesús y en su evangelio una mesa en la que se podían sentar. Eran incluidos en su mensaje, eran abrazados en ese mensaje de amor, y causó escándalo en su tiempo. Hemos venido hablando sobre todo esto. Pues bien, la sesión de este día tiene como título Es tiempo de pedir perdón. Cuando hablo de que es tiempo de pedir perdón, me refiero a la iglesia. Es tiempo que la iglesia pida perdón. Y yo no sé si estoy aquí en nombre de toda la iglesia, pero por lo menos estoy a título personal representando, si pudiera decirlo así, una pequeña comunidad que desea públicamente pedir perdón en nombre de la fe y en nombre del cristianismo, pues considero, creo y he visto durante todo este tiempo que hemos causado daño, que hemos sido intransigentes con el mensaje que hemos predicado, y que a través del mensaje que hemos predicado, contradictoriamente siendo un mensaje de amor, ha sido un mensaje que ha excluido, que ha estigmatizado, que ha rechazado y que ha golpeado el corazón de muchos de los oyentes. El mensaje entonces en este día tiene como título Es tiempo de pedir perdón. Y precisamente vamos a introducirnos hoy en una historia maravillosa, en un momento de Jesús, donde Jesús hace un acto de reparación luego de que sus discípulos le hacen daño, precisamente a una persona que iba a apresarlo. Fue una turba, dice el texto, que se acercó haciendo algarabía para capturar a Jesús, y en medio de la turba ocurre algo. Alguien saca un cuchillo, una espada, y lastima a uno de sus oponentes. Y Jesús, en un acto sorprendente de amor, contradictorio tal vez para aquellos que estaban en medio de la turba, pero que precisamente hace parte del evangelio del amor, va y sana a aquel que había sido lastimado. Un hombre que venía a apresar a Jesús, que venía en contra de Jesús, es lastimado en una especie de defensa o de acto de defensa personal por uno de sus discípulos, y sin embargo Jesús tiene un acto que rechaza la actitud y verbalmente Jesús rechaza la actitud de sus discípulos, o de su discípulo, como lo dirá uno de los evangelios. Frente a este acto, paso a seguir, sana a este hombre que había sido lastimado, mostrando que es necesario reparar cuando se daña en nombre de la fe, mostrando que es necesario reparar cuando se causan heridas en nombre de la fe. Y creo que este mensaje nos habla mucho a nosotros, y personalmente a mí me ha hablado mucho. Este es un tiempo en el que como iglesia debemos reparar los daños que desde la fe hemos hecho al sacar nuestras espadas y nuestros cuchillos religiosos, causando heridas en el corazón de muchos que nos oyen y de algunos que tal vez no nos han oído, pero nos han visto en nuestras actitudes de rechazo, en nuestras actitudes estigmatizadoras y en tantas actitudes que como iglesia dejan mucho que desear acerca del mensaje o del gran mensaje del amor de Dios. ¿Qué tal si juntos leemos el siguiente texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 47 en adelante? Dice así: Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba
Y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Y luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían ido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Muy bien, en este texto podemos encontrar mucho acerca de lo que quiero que podamos hablar hoy. Mucho que refleja el estado y la actitud de la iglesia en la actualidad. Este evangelio no menciona ni al hombre que desenfunda la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, ni tampoco menciona a este hombre que es herido. Sin embargo, Juan los va a mencionar y los va a identificar, e identificará a este discípulo como Pedro, e identificará a este siervo que es herido como Malco. Y la historia en Juan, que va paralela a esta, nos dice que Pedro, en un acto de autodefensa o de defensa personal o de defender a su maestro, saca la espada. Y aquí comenzamos a hacernos ciertas preguntas. ¿Qué hacía uno de sus discípulos? O como diría Lucas, sus discípulos que le dicen al Señor: sacamos nuestros cuchillos, sacamos nuestras espadas. ¿Qué hacían ellos con espadas o cuchillos escondidos dentro de sus túnicas? Y yo pienso mucho en la posición de nosotros como iglesia. Cuánto tiempo llevamos construyendo un evangelio en el que predicamos amor, en el que predicamos perdón, en el que predicamos convivencia, pero sin embargo parece que cuando algo interfiere con lo que enseñamos, cuando parece que algo es contrario a lo que hemos venido hablando, cuando parece que filosofías diferentes a las nuestras se nos ponen frente a nosotros, sacamos de por allí, no sé de dónde, alguna pequeña espada, algún cuchillo escondido para ver cómo herimos mediante las estructuras religiosas, mediante las doctrinas a las que nos hemos aferrado, el corazón, la capacidad de diálogo. Herimos a aquellas personas que piensan diferente a nosotros, o que por el contrario vienen y cuestionan lo que nosotros hacemos o lo que nosotros predicamos. Los discípulos llevaban tiempo ya caminando con Jesús. Debían ya haber entendido de qué se trataba el evangelio del amor, pero sin embargo les había costado, al parecer, según este episodio de la historia, abandonar sus espadas. Al parecer les había costado abandonar sus cuchillos. Seguían caminando con Jesús, pero seguían escondiendo un cuchillo para defenderse al primer momento en el que se sintieran atemorizados, en el primer momento en el que tal vez sintieran que había algún peligro contra ellos. Y nosotros como iglesia llevamos años construyendo evangelio de amor, evangelio de fe, evangelio de perdón, evangelio de esperanza. Pero me encuentro y me he encontrado yo mismo, y lo digo abiertamente y lo reconozco, con que cuando me he encontrado con posiciones contrarias a las nuestras, hemos sacado cuchillos, argumentos, palabras, actitudes, y nos hemos inventado cualquier cantidad de respuestas que parecen cuchillos afilados que cortan, dañan, lastiman y laceran la opinión contraria. ¿Es esa la actitud correcta? Una pregunta que yo me empiezo a hacer en este tiempo: ¿es la respuesta correcta de la iglesia de hoy? ¿Fue la respuesta correcta de aquellos discípulos que pretendían defender a Jesús? Por allí hay una frase que habla de la defensa de la fe, la defensa del evangelio. Escuché una frase en estos días
donde ponían al cristiano o se le comparaba con un perro que debe salir a defender a su amo cuando alguien quiera venir contra su amo. Sin embargo, en esta historia me doy cuenta que Jesús no está de acuerdo con este tipo de actitudes. Sus discípulos salen al frente, quieren defenderlo y lastiman a un hombre llamado Malco. Pedro saca su espada y corta su oreja y lo lastima. Y Jesús, en desacuerdo, calmándolos y diciéndoles: ¡Hey, guarden sus espadas!, se acerca a Malco, pone su mano en su oreja y lo sana milagrosamente. Todo el bien de Jesús, todo el amor de Jesús, lo milagroso de Jesús en ese momento opera para sanar a un contrario, a alguien que iba contra él, a alguien que lo iba a apresar. Y Jesús nos da una gran enseñanza, y es que cuando lastimamos en nombre de la fe, cuando lastimamos en honor a la defensa de la fe, es cuando más necesitamos acercarnos, pedir perdón y reparar el error. Por eso, en esta mañana el mensaje que yo les quiero compartir tiene como título: es tiempo de pedir perdón. Yo creo que es tiempo que la iglesia pida perdón. Y si no la iglesia, por lo menos yo, en nombre personal, como Marcelo, reconociendo que me he equivocado muchas veces, reconociendo que muchas veces he sacado mi espada para ir contra aquellos que piensan diferente a mí y he lastimado con palabras y actitudes, quiero públicamente pedir perdón en mi nombre, en nombre de la comunidad que pastoreo. Pido perdón como cristiano, pido perdón como pastor, le pido perdón a mis hijos que de alguna manera han visto esas actitudes y tal vez pudieron percibir un cristianismo equivocado. No es el cristianismo correcto el que en muchas ocasiones he modelado. Pero es tiempo de cambiar. Estoy en un tiempo donde creo que la fe se debe replantear y debemos repensarla y proyectarla de la misma manera en la que Jesús presentó la fe. Una fe que repara cuando causa daño, una fe que reconoce el error. Cuando Jesús se acerca a sanar, Jesús está reconociendo que desde su lado se han equivocado. Cuando Jesús se acerca a sanar, aunque no lo dice con palabras, está diciendo: perdóname porque te he lastimado. Cuando Jesús se acerca a sanar a este siervo, a este hombre llamado Malco que venía contra él a apresarlo, Jesús está reparando un daño y está reparando un error. Yo no sé si lo que hoy estoy diciendo tenga valor o peso para algunos, pero espero reparar un poco en el corazón de aquellos que me escuchan. Estamos pidiendo perdón y este es tiempo para pedir perdón y hacer un cambio de paradigmas y de estructuras religiosas y empezar a construir una fe como la que Jesús nos enseñó, basada en el amor, tendiendo una mesa en la que todos nos podamos sentar, en la que todos podamos compartir. Hoy, mis queridos amigos, en esta sesión ha sido una sesión para pedir perdón a todos aquellos contra quienes hemos ido porque han pensado diferente. Pedir perdón a aquellas personas que no profesan la misma fe y sin embargo las hemos juzgado y las hemos criticado y hemos levantado el dedo para decir: te vas a ir al infierno. Pedimos perdón a aquellos que tal vez no profesan una fe y desde las filas ateas nosotros desde el cristianismo los hemos juzgado simplemente porque han dicho que no creen en Dios y hemos creído que desde una altura de superioridad moral tenemos el derecho para juzgarlos y criticarlos. Perdónennos. Que no estemos de acuerdo en muchas cosas no quiere decir que no nos podamos amar o no nos podamos sentar en una misma mesa para compartir. Perdonen. Aquellos que tienen una filosofía de pensamiento diferente, aquellos que han querido preguntar acerca de la fe, que tienen dudas acerca de la fe, aquellos que han caído y los hemos golpeado y los hemos señalado, perdónennos. En nombre de la fe, yo hoy les pido perdón. Aquellos que hoy se identifican con una orientación sexual diferente y desde este punto de vista como religión hemos levantado nuestro dedo para juzgar, hemos sacado nuestra espada para lastimar y para proferir palabras que causan daño en el corazón, perdónennos. Perdónennos. No es el evangelio correcto. El evangelio correcto sana, el evangelio correcto construye, el evangelio correcto tiene una mesa en la que todos nos podemos sentar, nos podemos amar y podemos compartir del amor de Dios. ¿Qué tal si en este tiempo oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a construir un evangelio diferente? Padre, te damos gracias
por este día. Papá, yo te pido que nos abraces a todos y cada uno de los que podemos estar aquí conectados. Permite que este mensaje llegue a muchos oídos, Señor, y que muchas personas que han sido lastimadas desde la fe hoy puedan perdonarnos, escuchar este mensaje y encontrar una voz de esperanza, una voz de amor, una voz de tranquilidad, y puedan escuchar un mensaje de parte de tu corazón, un mensaje, Señor, como el que Jesús predicó, un evangelio basado en el amor, en la empatía, en una ética de vida, de apoyo mutuo y de amor, Señor, en comunidad. Gracias te damos, gracias te doy por cada uno de los que hoy se pueden conectar, por aquellos que escucharán, Señor, este mensaje. Que Dios nos bendiga. Gracias, papá. Amén. Mis queridos, un abrazo para ustedes. Me alegra una vez más haber estado aquí. Un abrazo y que Dios los bendiga.